Buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy vamos a presentar la disputa en torno a la concepción de derechos humanos. Para comenzar, debemos saber que la lucha de los derechos humanos y cómo se expresan es el tema central dentro de este análisis, donde los derechos humanos desempeñan un papel fundamental y van más allá de su función formal como instrumentos legales que aseguran ciertas conquistas, sino también se convierten en un símbolo de guía de muchas luchas a nivel mundial, sirviendo como una herramienta discursiva de legitimación. Sin embargo, este enfoque estratégico de los derechos humanos requiere un discernimiento crítico muy grande, dado que a menudo los derechos humanos se asumen pasivamente como un concepto compartido y culturalmente aceptado, lo que contribuye a la creación de una concepción homogénea de los mismos. A pesar de esto, los movimientos sociales utilizan el discurso de los derechos humanos para destacar su potencial emancipador, pero es esencial someter este concepto a un análisis crítico. Elio Gallardo, quien es un destacado pensador, señaló que las instituciones jurídicas, la enseñanza del derecho y las ONGs están interesadas en los derechos humanos y están influenciadas por ideologías dentro del derecho natural, lo que tiende a desvincular la justicia de las realidades sociales y perpetuar las estructuras de poder existentes. Por lo tanto, es imperativo analizar los usos ideológicos de la narrativa del derecho y cuestionar el discurso hegemónico liberal que modela nuestras sociedades. Es por eso que el lenguaje desempeña un papel fundamental dentro de este proceso, ya que este modela la percepción del mundo y la realidad en el cual las personas viven. Es por eso que la lucha de los derechos implica un esfuerzo por controlar el lenguaje en el cual se basan nuestras expectativas y acciones políticas. Además, para comprender adecuadamente el contexto, nosotros debemos considerar la cultura como un componente esencial dentro de una sociedad. Es decir, la cultura influye cómo percibimos y comprendemos el mundo y también funciona como una interacción estructural con lo político y lo económico dentro de la sociedad. Por lo tanto, la cultura puede tener un potencial emancipador y es importante prestar atención a su papel dentro de la transformación de las relaciones de poder y en la superación hegemónica. Es por ello que la teoría crítica de los derechos humanos debe considerarse como un contexto, los discursos y las representaciones que dan a la realidad, de cuestionar las narrativas que promueven la globalización neoliberal y buscan nuevas formas de comprender y transformar al mundo. Esto implica intervenir el sistema de creencias, lenguajes y el conocimiento. Además, es esencial involucrar las emociones y los afectos de las personas en la lucha de los derechos humanos y constituir propuestas que conecten con la totalidad de la persona. Es por eso que la cultura, el arte, la pasión desempeñan un papel crucial dentro de este proceso. Dado que esta lucha busca crear un nuevo imaginario rol social, mismo que va a desafiar la hegemonía cultural existente y va a promover un mundo más justo y digno para todos los seres que habitamos en él. Además, nosotros también tenemos que abordar la perspectiva liberal o moderna de los derechos humanos, misma que prevalece en nuestra comprensión de estos derechos, dado que esta perspectiva tiende a ver los derechos humanos como conceptos abstractos e inmutables respaldados por un universalismo que a menudo ignora las realidades de violaciones a la dignidad humana, mismos que afectan a una gran parte de la población mundial. Esta perspectiva se basa en las ideas de contrato social y el estado de la naturaleza, lo que va a justificar la creación del Estado civil para resolver conflictos relacionados con el ejercicio de los derechos nacionales. Sin embargo, estas limitaciones dentro de esta perspectiva liberal tienden a ocultar la ficción subyacente de su enfoque idealista y esto hace que nosotros utilicemos para poder describir una realidad metafísica que no puede ser transformada. Además, esta perspectiva tiende a ignorar las condiciones socioeconómicas y culturales que influyen en la efectividad de los derechos y esto va a llevar a una igualdad formal que no se ve reflejada a la igualdad real de la sociedad. Es por eso que, en contraste con el pensamiento crítico de los derechos humanos, se tiene que enfatizar la dimensión sociopolítica del derecho y reconocer que esto es un producto social que solo puede entenderse en el contexto de los procesos sociohistóricos que lo generan. Se opone a la idea de un derecho neutro y destaca las importancias que se tiene que considerar dentro de las relaciones sociales y las condiciones materiales dentro de la formulación y aplicación de los derechos. También tenemos que enfatizar que los derechos humanos son producto cultural desarrollados dentro de un contexto de modernidad del continente occidental.
dado que este es capitalista y han desempeñado un papel dentro de la legitimización de la ideología dominante. También tenemos que enfatizar que los derechos humanos son un producto desarrollado en el contexto de la modernidad occidental capitalista y han desempeñado un papel en la legitimización de la idea dominante, misma que propone una visión crítica de los derechos humanos que trascienden su uso como herramienta de mantenimiento de desigualdades e injusticias. Es por eso que los derechos humanos deben de considerarse como un proyecto en constante evolución que se basa en las luchas populares por una vida digna y va a buscar siempre las realidades sociales para poder realizar una planificación digna. Además de que la justicia y la solidaridad deben de ser primordiales. Los derechos humanos deben de considerarse como un proyecto en constante evolución, que se basa en las luchas populares por una vida digna y busca transformar las realidades sociales en busca de una plena realización de la dignidad, la justicia y la solidaridad. También debemos destacar la importancia de una repolitización del discurso de los derechos humanos para que estos puedan ser utilizados eficazmente dentro de los sectores más vulnerables de una sociedad y tengan un impacto en la transformación de las relaciones del poder. Es por eso que los derechos humanos se originan a partir de las luchas de los pueblos por lograr la transferencia de poder dentro de la justicia social. Bajo esta perspectiva, nosotros podemos decir que los derechos están formados dentro de las prácticas sociales, simbólicas, culturales e institucionales que buscan corregir los desequilibrios de poder que impiden que los seres humanos se conviertan en sujetos con un pensamiento propio. Además, debemos saber que los derechos humanos son demandas del poder social que surgen dentro de la conciencia de las necesidades básicas y los valores sociales de los individuos y grupos que habitan dentro de una región. Además, se tiene que enfatizar que los derechos humanos deben de ser constituidos no solo por un marco legal, sino también a través de la movilización y la articulación del compromiso social y cultural para que estos derechos se cumplan. También se tiene que enfatizar que los derechos humanos implican deberes hacia los demás y deben verse como espacios de residencia y procesos en lucha de la dignidad humana. Estos procesos exigen reconocer las diversidades de las realidades y los contextos de todos los lugares en los que las personas viven. Para terminar, dentro de este análisis destacamos la importancia de la perspectiva crítica dentro de la construcción de los derechos humanos. También que los derechos humanos no tienen que ser vistos como conceptos estáticos, sino que es un producto cultural que está en constante evolución y su uso como herramienta de la justicia justa y el empoderamiento debe de ser revitalizado dentro de todos los años. Además, se tiene que enfatizar que la necesidad de considerar la influencia de la cultura y la política en la efectividad de los derechos humanos es muy importante, dado que va a ayudar a promover un imaginario social el mismo que va a desafiar las desigualdades existentes para lograr un mundo más justo y digno para todos. Muchas gracias.